Buenos días para todos, bienvenidos a la clase número 2 del tema los medios de comunicación masiva. Inicialmente quiero hacerles unas recomendaciones u observaciones. Por favor, tomar apuntes de la explicación presentes en este video y realizar los ejercicios para que suba la evidencia a la plataforma. También deberán realizar las actividades correspondientes a este tema que se encuentran en la guía. Ahora sí vamos a conocer los objetivos de esta sesión. El primer objetivo a alcanzar es interpretar los mensajes que se evidencian en los medios de comunicación masivo y el segundo es analizar la correspondencia de las noticias con los hechos. Para empezar esta clase vamos a observar un clip y responderemos unas preguntas. Como todas las clases, vamos a realizar una actividad de introducción. Observa atentamente. Además de las muchas propiedades para su cabello, el shampoo Sexman también cuida el medio ambiente. Sí, señores, así como lo escucharon, el shampoo es biodegradable. ¡Qué bien! Apenas que pueda ir al supermercado, lo compro. Estudios recientes indican que el shampoo Sexman contiene un químico que aumenta el riesgo de desarrollar el mal de Parkinson, por lo que se le solicitó a la empresa productora retirarlo del mercado. Siguen aumentando las demandas contra la multinacional que produce el shampoo Sexman. Los afectados se quejan de daños en el cuero cabelludo y pérdida considerable del cabello. Así que si a usted se le están presentando estos síntomas, suspenda el uso del producto y consulte a su médico de confianza. Creo que ya tenemos todo lo que necesitamos para la reunión de esta noche. Espérenme un momento. Voy a aprovechar que estoy acá para comprarme ese nuevo shampoo que dicen que es muy bueno. ¿El Sexman? Sí. Pero yo leí en el periódico que ese shampoo contiene un químico dañino para la salud. Y yo escuché en la radio que muchas personas están quedando calvas después de usarlo. Es más, tienen demandada a la empresa que lo produce. Pero por la televisión dicen todo lo contrario. Teniendo en cuenta lo que nos presenta o la información que nos da a conocer el clip con respecto a los medios de comunicación en relación al mensaje o a lo que emiten, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Crees en todo lo que dicen los medios de comunicación y por qué? Y también quiero que respondas esta pregunta. ¿Qué medios de comunicación están presentes dentro del video? Los que tú pudiste evidenciar. Nómbralos cada uno. Los medios de comunicación son aquellos que transmiten información en diferentes campos y con distintos propósitos, para conocimiento de un público o comunidad específica a la que se quiere enterar o participar. Existen distintos medios de comunicación tradicionales como la televisión, la radio y la prensa. La televisión es un medio de comunicación que transmite imágenes estáticas o en movimiento y sonidos a través de una pantalla. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta acerca de la televisión como un poderoso medio de comunicación es que se transmite. En este caso vamos a decir que todo depende a la oferta o al público a quien se esté dirigiendo el mensaje o a quien se quiera llegar. Pueden existir programas de diferente categoría. Vamos a abrir alguno de estos ítems. Vamos a encontrar que los programas informativos, como el mismo concepto que vemos aquí, nos dice que
narran las historias o cuentan las historias. Normalmente son aquellos noticieros, reportajes. Un ejemplo muy evidente en la actualidad o en nuestro diario vivir son noticieros que nos mantienen al tanto acerca de este tema, pues que ha causado significativos cambios en el rol o en la vida cotidiana de todos los habitantes del mundo, que es la noticia del COVID-19. Por otra parte, vamos a encontrar también programas infantiles. Como su nombre lo indica, está orientado a los niños. Este ámbito, pues ustedes conocen más un sinnúmero de programas infantiles. Tengamos en cuenta que dentro de ese medio de comunicación, pues vamos a encontrar el sector público y privado, aquellos que tienen televisión de servicio privado o televisión que es prepagada, o esta es la que contiene mayor número de programas. Normalmente cada programa transmite una historia o puede ser un programa educativo ya de diferentes categorías. Entonces los programas infantiles pues son aquellos que buscan también entretener a este público. Por otra parte, vamos a encontrar los programas deportivos. Entonces es aquellos que observamos, por ejemplo, cuando se transmiten los partidos de fútbol. Si muchos o algunos que han tenido la oportunidad de observar, por ejemplo, el Giro de Italia, la final de la Champions, varios eventos a nivel deportivo que son transmitidos por la televisión. Entonces, esta es como la finalidad de los programas deportivos. Por otra parte, vamos a encontrar los programas educativos. Si hablamos un poco de la televisión colombiana, vamos a evidenciar que Señal Colombia es uno de los canales institucionales o públicos que transmiten un sinnúmero de programas educativos para diferentes categorías. Entonces, en estos vamos a encontrar documentales, series, historietas, explicaciones a través de entrevistas, pero el objetivo principal es llevar un mensaje educativo o desarrollar un tema de interés. Programas humorísticos. Si vamos a un programa muy conocido aquí en Colombia, que por muchos años ha sido entretenimiento para muchas familias, es Sábados Felices. Entonces la intención es divertir a sus espectadores por medio de la presentación de cuentachistes y pues llega el objetivo es de fomentar la risa y la diversión. Vamos a los comerciales y las propagandas. Tengamos en cuenta que dentro de la televisión, hacer un comercial o una propaganda tiene una suma muy alta, porque este es el medio de comunicación que llega a más lugares o tiene mayor cobertura. Entonces, como vemos aquí en el concepto, dice: los comerciales son presentaciones que interrumpen un programa para promocionar un producto, servicio o marca. Hemos visto un comercial de crema dental, de jabón, de champú, un sinnúmero de productos que se quiere dar a conocer. ¿Por qué se hace este tipo de programas y comerciales? Porque de una u otra manera, pues las transmisiones de los diferentes programas, novelas, de cualquier categoría, pues tienen su costo. Entonces es como una manera de los canales como RCN, Caracol, pues también tener su patrocinio y poder seguir transmitiendo de manera adecuada. Entonces la propaganda envía un mensaje determinado al receptor y se busca atraer de alguna manera. Pensemos que cuando estamos frente a un televisor viendo una película, la televisión pues nos está transmitiendo una información y ha captado como tal nuestro interés. Entonces es justo ahí donde se interrumpe
la transmisión de ese programa y se mete una propaganda. Todos los programas emitidos en la televisión tienen un impacto en sus televidentes. Es por eso que son regulados por la Autoridad Nacional de Televisión. Bueno, esto es importante saber, y es que dentro de la televisión como medio de comunicación masivo, pues se debe hacer un control. ¿En qué sentido? En que los horarios en que se transmiten diferentes programas que contengan escenas fuertes se transmitan en un horario adecuado. Por ejemplo, donde no haya público infantil o donde no haya niños que estén observando programas que no correspondan pues a su edad. Entonces, en el debido cumplimiento de los derechos y deberes, entonces se reglamenta la televisión pública y privada a través de la Autoridad Nacional, que la conocemos como ANTV. La radio es un medio de comunicación a través del cual se transmiten mensajes de audio a los receptores, también llamados radioescuchas. Por otro lado, es importante conocer qué es la radiodifusión. Entonces, es un servicio de emisión de información periódica a través del audio para un público amplio. Este servicio cuenta con programas de radios específicos que pueden tener varias intenciones: informar, distraer, debatir, permitir la opinión de radioescucha, etc. Como vemos, en este medio de comunicación, la finalidad es un poco informar a través de qué, pues de esos noticieros o de esas cápsulas noticiosas que se emiten en medio de las transmisiones, o distraer por medio de la transmisión de diferentes tipos de canciones y diferentes tipos de géneros. Debatir. Antes, cuando no existía o aún no estaba en auge la televisión o no tenían acceso muchas personas, los debates presidenciales se llevaban a cabo por medio de la radio. También pedir la opinión del radioescucha. Este medio de comunicación, a diferencia de la televisión, puede lograr tener una interacción activa. ¿En qué sentido? Pues por medio de la llamada. Ustedes han conocido las diferentes emisoras o plataformas que solicitan llamar para, por ejemplo, participar en la rifa del pago de los servicios, participar por boletas para entradas de cine y así sucesivamente. Y los programas también pueden ser de diferentes categorías: educativos, artísticos, culturales, periodísticos. Sin embargo, en estos momentos vamos a encontrar que la mayoría de emisoras o programas tienen la finalidad de emitir los artistas y sus canciones o álbumes que están lanzando. Entonces vamos a encontrar una radio con una estrategia publicitaria también, y vamos a encontrar que dentro de la radio la música juega un papel muy importante. Por otro lado, vemos que hay diferentes tipos de programas educativos. Entonces se centran en contenidos que aporten al desarrollo personal o académico. En la época de antes, en la época de nuestros abuelos o nuestros antepasados, la radio tuvo un primer fin educativo, y era hablar un poco más sobre el uso o cómo se podría dar estrategias para que los campesinos pudieran realizar una buena cosecha de sus productos, ya que ellos no podían asistir como ahora podemos hacerlo a un instituto o podemos consultar por internet algún dato o alguna información que nos pueda interesar. Entonces por medio de la radio se llevaban estos cursos de tono un poco agrícola, que correspondía al objetivo de informar o de capacitar a las personas que no pudieran tener acceso a un centro educativo. Por otro lado, vemos que hay artísticos y culturales. Se enfocan en las creaciones humanas con ciertas relevancias por la sociedad, como las obras plásticas, el folclore, costumbres de ciertos territorios. De cierta manera,
ha cambiado mucho este aspecto, porque hay algunas universidades, por ejemplo vamos a hablar la de Universidad del Valle, que aún conserva sus radios, y por medio de eso pues transmiten información cultural o que conlleva pues también a la difusión o un poco hacer el desarrollo de las diferentes culturas a través de la emisión de canciones que pertenecen al folclore o las costumbres colombianas. Encontramos los literarios. Este es muy importante porque fue el primer acercamiento que tuvo el público o los radioescuchas, como se les denominaba, a la literatura. ¿En qué sentido? Pues las novelas no eran como ahora las podemos percibir por medio de imágenes, sino que se narraban a través de las radionovelas. Entonces se usaban efectos realizados por el mismo narrador o por quien los transmitía. Por ejemplo, decían, ¿no? Entonces estaban narrando una historia y decían, y de pronto tocó a la puerta. Y quien lo estaba recitando, pues hacía el sonido para generar como esa atmósfera o crear esa atmósfera para quien estuviera escuchando. Entonces decía, iba caminando, se escuchaban unos pasos y vemos que empiezan a hacer sonidos de pasos o golpes. Entonces empezamos a escuchar sonidos de golpes, y así era como se retrataba o se creaba la atmósfera dentro de una radionovela. Económicos. Pues ya sabemos mucho acerca de este aspecto, y es que a través de los noticieros también que se habían creado dentro de la radio, se informaban pues estos aspectos económicos, políticos, religiosos, y el que más nos hemos tenido relaciones musicales, donde conocemos los diferentes tipos de géneros, los artistas, qué es lo que está de moda, como vemos en la imagen. Y finalmente uno muy importante, que es periodístico. Entonces a través de lo que les comentaba, de la creación de noticieros o de cápsulas informativas que se transmiten en medio de los programas, diferentes programas que se hacían o se transmitían también. Entonces la radio sirve de medio para presentar los hechos de nuestra realidad, como la globalización. Un aspecto a tener muy importante, y es que la radio fue uno de los primeros medios de comunicación, o por no decir el inicial, aunque surgió como una forma de buscar establecer comunicación entre diferentes territorios en el marco de las guerras mundiales. Entonces ya después se le dio un poco uso académico, uso educativo, informativo, de entretenimiento. Entonces la radio es uno de los primeros medios de comunicación que lastimosamente pues ha sido transformada por el entretenimiento y por la industria de la comercialización o la música. El periódico o prensa escrita es un medio de comunicación impreso con noticias de actualidad e interés general. Como su nombre lo indica, son publicaciones con ciertas frecuencias, es decir, pueden ser diarias, semanales, mensuales, pero también son muy utilizados otros medios a través de Internet, como las redes sociales, correo electrónico, chats, teléfonos celulares, entre otros. Haciendo uso de estos medios de comunicación, se informa o transmite la noticia, la cual hace referencia a un hecho reciente. Es necesario entender que los medios no siempre presentan la realidad como un espejo, sino que la leen, la interpretan y ofrecen su propia lectura de los hechos. Es por esto que se debe hacer un análisis de la información recibida, teniendo en cuenta el contexto en que se da, para poder asumir una postura crítica frente a ello e interpretarla, haciendo una lectura un poco más completa del mensaje que muestra. Existe como
medios de comunicación, la radio, la prensa, el periódico o la televisión, sino que los avances tecnológicos han permitido que ese proceso comunicativo también sea transformado por la facilidad de las herramientas. Entonces ya encontramos equipos tecnológicos que nos ayudan a realizar videollamadas y en este proceso pues a tener un proceso comunicativo más activo e interactivo. Teniendo en cuenta que estamos pasando una situación un poco delicada porque estamos aislados y nuestra vida o nuestra cotidianidad ha sufrido algún cambio drástico, los medios de comunicación nos ayudan a permitir estar informados y también a entretenernos en medio de la situación difícil. Esto quiere decir que la conectividad ha hecho que el proceso de comunicación no se pierda y que a través de, por ejemplo, internet o los chats o las redes sociales podamos interactuar con las personas del mundo entero. No se olviden realizar la actividad de la guía. En la plataforma les dejaré las instrucciones de qué páginas deben realizar. Muchas gracias. Los invito a que realicen un aprendizaje autónomo en el caso de que tengan alguna duda o inquietud de algún concepto.